Gracias, Señor. Iglesia, pueden tomar sus lugares. Qué alegría poder estar con ustedes en este tiempo. Saluda al que está a tu costado, saluda al que está a tu atrás, dale la mano, dile: oye, qué bien que estés aquí, qué bien que podamos estar un día del Señor juntos, un día del Señor felices. Dale la mano al que está a tu lado. Y bien, ahora sí présteme atención, estamos en nuestra serie Es por su gracia. Hemos estado ya todo este mes de octubre, el mes de la Reforma, pues estudiando las doctrinas de la gracia, y hemos empezado que toda la gracia de Dios empieza en su soberanía. No podemos, y no me voy a cansar de repetirlo, no podemos hablar de la gracia de Dios si es que no aceptamos la soberanía de Dios en el universo entero. A veces el ser humano es un poco gracioso, quiere ponerse por encima de la soberanía de Dios, quiere ponerse por encima de lo que Dios determina, ¿no? Sin embargo, Dios cumple su soberanía, su voluntad, te guste o no. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, debemos aceptar la soberanía de Dios. ¿Ok? Y entendiendo la soberanía de Dios, podemos entender que desde un principio, desde el pecado original, todos somos culpables de pecado. Todos somos culpables, pero así como éramos culpables, ¿no?, por la depravación que teníamos en nuestras vidas, esa depravación total, pues el Señor nos eligió, fuimos amados, nos eligió incondicionalmente. ¿Okay? Fuimos culpables, pero el Señor en su soberanía, porque Dios es soberano, eligió, no porque tú le diste un motivo para elegirte. Dios no te eligió diciendo: tú eres bonito, te elijo a ti. No. Dios eligió soberanamente entre toda su creación a sus hijos, y así nos amó incondicionalmente. ¿Para qué? Para expiarnos. No para espiarnos, para expiarnos, para limpiarnos de pecado. Por eso que somos limpios ante los ojos de Dios, no porque nosotros podríamos haberlo hecho, sino porque Dios mismo limpia nuestras vidas. ¿Y a quiénes limpió? A sus escogidos. Dios limpia a sus escogidos. Si te eligió a ti, pues estás aquí, Dios te limpió. Y ahora, ya que siendo culpables el Señor nos eligió, nos amó mucho, pues nos limpió de todo pecado, Dios empieza a atraernos. Y yo sé que cuando hablamos de atracción, la ley de la atracción, ¿no?, es prácticamente inherente en el ser humano. Todos nos sentimos atraídos por algo. Si estás con mucha hambre y pasas por el patio de comidas de algún mall, te sientes atraído por la comida, ¿verdad? Sale el olorcito de la comida y tú estás: qué rico. Empiezas a querer, incluso lo saboreas. A mí me pasa cuando estoy caminando de repente y siento el olor del café, y yo estoy ahí queriendo flotar a buscar el café. O cuando estoy con hambre, pues igual, no con la comida. Pero pasa en otras circunstancias. Los que somos casados, cuando nos empezó a atraer, ¿no?, en mi caso, cuando me empezó a atraer mi esposa, yo buscaba dónde está esa mujer, dónde estamos. Ahí está. ¿Por qué? Porque me sentía atraído hacia ella. Buscaba, ¿no?, dónde está ella, caminaba para allá, yo me miraba para acá. Y inconscientemente yo decía: tengo que estar por este lado cuando ella estaba por ahí. Cuando ella hacía por ahí, cambié de opinión, me voy para allá. ¿Por qué? Porque me sentía atraído hacia ella. De igual forma, esta atracción en el ser humano varía dependiendo incluso de la situación, del género. Las mujeres tienen atracciones diferentes a los varones. La mujer puede llegar a un centro comercial de ropa y pues se va a sentir atraída por la ropa o por, se puede decir, no, los accesorios que pueden haber. El hombre no, el varón no. Algunos tal vez no, pero no todos los varones. Los varones tienen otras atracciones, inclusive, ¿no?, nos puede atraer más, a pesar de que seamos ya adultos, ¿no?, establecidos y todo, pues nos puede atraer incluso todavía circunstancias como dibujos, animes. ¿Por qué? Porque varía ello. La atracción en el ser humano es inherente, pero varía dependiendo del factor. Pero, escúcheme algo,
cuando somos atraídos hacia Dios, no es la misma forma de atracción que tenemos en nuestras vidas o en nuestro día a día. La atracción que Dios nos lleva hacia Él no es lo mismo. No es de la misma forma que de repente nos podamos sentir atraídos hacia comida, porque en algún momento nos podemos sentir atraídos hacia comida, en otro momento tal vez no. Mi buen amigo David, pues en sus momentos se siente atraído por algún dulce, pero por lo general no. Pero hay momentos, y es raro en él, ¿no? Y yo siempre estoy acompañándole ahí. ¿Por qué? Porque me dice, tengo ganas de comer un dulcecito. Y yo, ya vamos, te acompaño, porque sé que no lo va a terminar. No, en verdad, sé que no lo va a terminar y bueno, yo termino comiendo el resto del mío y el de él. Pero esa es una atracción, vamos a decir, no es una atracción perenne, es una atracción que es corta, del momento, pero cuando nos sentimos atraídos a Dios no es de la misma forma. Ya que así como yo puedo sentirme atraído, vamos a decirlo, por comida, puedo resistirme a esa atracción. Yo puedo decir, no, porque en mi casa voy a comer y ya estoy subido de peso y recontra subido, no voy a comer aquí, entonces espero hasta mi casa. De repente me siento atraído hacia algún postre, puedo decir, no, postres no, fuera Satanás. Puedo estar así hablando, ¿por qué? Porque puedo resistirme a la atracción. Inclusive, tal vez, aunque en su momento me haya podido gustar mucho a mi esposa, yo he podido incluso hasta resistirme a ello, no quise, pero pude haber resistido. ¿Sabes qué? No, es muy bonita esta mujer, pero no, me voy a resistir, quiero concentrarme en otras cosas. Pero hacia Dios nadie se puede resistir. Cuando Dios empieza a atraernos, cuando nos elige, no podemos resistirnos. Es una gracia que no se puede resistir. Es una gracia irresistible. Y mediante esa gracia naturalmente somos atraídos. Y para ello quiero que podamos leer Juan capítulo 5, versículo 25. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo puedes buscar si tienes ahí tu celular. Si tienes tu Biblia ahí física, pues mírala, y si no, la vas a ver en la pantalla. Juan 5:25, dice la palabra de Dios: y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Vamos a orar para empezar nuestro mensaje. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos vas a edificar a través de ella. Abre nuestro entendimiento y sé tú nuestra guía en todo momento para poder ver tu verdad y poder aplicarla en nuestro día a día. Solamente tienes la gloria. Amén y amén. Bien, nuevamente lo leo. Juan 5:25 dice: les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Cristo aquí está hablando algo que la iglesia hoy en día vive domingo a domingo, día tras día, semana tras semana. Y no se estaba refiriendo a los muertos físicos, aunque vemos más adelante que Jesús igual los muertos incluso lo escuchaban. Tenemos el ejemplo de Lázaro. Sin embargo, aquí se está refiriendo a los muertos espirituales. Un muerto no puede escuchar. Tú vas al cementerio o vas a un velorio, pues puedes hablarle al cajón, al cadáver, puedes decirle por favor escúchame, y no te va a escuchar. Asimismo, una persona que estaba muerta espiritualmente no podía escuchar la voz de Dios. No podía haber escuchado la voz del Señor. Sin embargo, Cristo estaba diciendo que esas personas que estaban muertas iban a empezar a vivir. Y déjame decirte algo, muchas personas buscan mirar cosas sobrenaturales. Quieren que Dios haga cosas sobrenaturales. Dice: Señor, quiero ver tu sobrenaturalidad. Son cristianos y lo primero que dicen: no, Señor, déjame ver las cosas más sobrenaturales. Quiero ver milagros, quiero ver prodigios. No, y es por eso que incluso, ¿no?, dentro del mismo cristianismo
La gran mayoría, ¿qué hace? Escucha lo que dicen: campaña de sanidades, campaña de milagros, campaña, ¿no? Y vienen y se llenan. Hace unos años vino ya un fallecido profeta, entre comillas, que decía que sanaba. Hermanos, venían personas de diferentes países. Diferentes países para ver ello. ¿Por qué? Porque nos dejamos cautivar. Decimos: queremos ver lo sobrenatural de Dios. Pero déjame decirte algo: lo más sobrenatural que puede ver un cristiano, y que cada cristiano, estoy hablando de todos los cristianos, hijos de Dios, pueden ver y han podido vivir, es haber oído la voz del Señor. Ese es lo más sobrenatural que te ha podido pasar. Es lo más sobrenatural. Si tú pudiste entender el evangelio cuando te hablaron y sentiste que Dios te habló directo porque te diste cuenta que eras pecador y que necesitabas de Dios, créeme que has visto lo más sobrenatural que has podido ver. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento tú empezaste a resucitar. De lo que estabas muerto en tus delitos y pecados, resucitaste. Porque fue Dios hablándote directamente. Y es de esa manera que Dios te atrae. Es de esa manera que Dios te lleva por esa gracia irresistible. Cuando Dios habla a sus escogidos, que, ¿sabes? No, ninguno se resiste. Nadie se puede resistir ante la voz de Dios. Y, ¿sabes? Te voy a mostrar 4 maneras o 4 pasos que el Señor utiliza cuando te atrae hacia Él. Primero es que todos fuimos llamados. Y en la vida cristiana, o en la teología, hay 2 tipos de llamado. No voy a profundizar mucho en teología, pero hay 2 tipos de llamado: el llamado externo y el llamado interno. El llamado externo es parte de la gracia común de Dios. Toda persona en el mundo sabe de este llamado externo. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando has sido siendo cristiano o no has sido cristiano, has visto tal vez algún cartelito, algún meme, alguien te haya podido decir: ¿sabes qué? Soy cristiano, Dios quiere transformar tu vida, qué sé yo. Has recibido ese llamado externo, o has visto de repente a personas afuera en la calle perifoneando, evangelizando. Ese es el llamado externo. Todas las personas escuchan. Todas las personas están prestas a oír el llamado externo. Sin embargo, el llamado interno es el que Dios hace directamente al corazón de la persona. Yo no sé si te ha pasado, o te has topado con alguien que haya pensado así, pero hay personas que están predicando y predicando, y no digo que no prediquemos, pero en sus propias fuerzas están: pero convéncete de pecado, y se frustran porque dicen: wow, le he predicado tantas veces y no entiende este cabezadura. No entiende este cabezón, dice. ¿Por qué? Porque le he predicado que se arrepiente y no cambia su vida. Y estamos ahí, vamos a decirlo, estamos queriendo tomar un rol que no nos corresponde, ya que el llamado externo es parte de nuestra labor, porque el Señor nos ha llamado a evangelizar. Entonces tú haces el llamado externo, tú tienes que predicar, tú tienes que evangelizar, tú tienes que enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, el llamado interno no te corresponde a ti decidir quién va a escucharlo. Es Dios mismo hablando a las personas. Y para esto quiero que leamos juntos Romanos 8 del 29 al 30. Y lo puedes leer en la pantalla. Dice la palabra de Dios: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Mira, este texto de Romanos es un indicativo de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Es un indicativo de cómo Dios actúa en cada una de nuestras vidas, o cómo actúa, mejor dicho. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, pues el Señor, ¿qué hace? Primero nos conoció, nos eligió,
y nos llamó para acercarnos a Él. Ese es el actuar de Dios en nuestras vidas, y ese llamado es eficaz. Recordemos, Dios es soberano. Si nosotros pensáramos que Dios te dice, es momento, David, es momento de que cambies tu vida. Voy a poner el ejemplo, voy a agarrar el punto, David. Es momento, David, de que dejes de ser pecador, de que dejes de ser todo lo que eres. No lo estoy describiendo, estoy poniendo un ejemplo. ¿Ok? ¿Ok? Es momento de que cambies tu vida. Ven, si Dios no fuese soberano, ¿qué va a pasar? David va a decir, no quiero todavía. Aún no es el momento para mí. Aún no, todavía no, Señor, ya más adelante y cuando cumpla unos añitos más. Sin embargo, como Dios es soberano, si Dios dice, David puede ser el mayor pecador de este mundo. No lo estoy describiendo nuevamente, pero ya, David es el mayor pecador de este mundo, pero yo lo quiero hoy, en este momento conmigo. Deja esa vida, ven para acá. Él no se puede resistir ante ese llamado. Ese es el llamado que Dios hace, un llamado eficaz. El llamado que Dios hace a las personas que Él ha escogido. Lo acabamos de leer. Y ahora, para no caer, porque hay muchos desadaptados que dicen que, entonces Dios obliga, los trae a regañadientes. Algunos dicen, no, como nadie se puede resistir, entonces la persona, aunque no quiera, regañadientes, va a venir a los caminos de Dios. Pues no, para no caer en ello, vamos a un segundo punto que es, cuando Dios nos llama, es el Espíritu Santo convenciéndonos a nosotros. Es el Espíritu Santo que nos convence. La integridad que el Señor nos da no es por la capacidad que nosotros podamos tener de poder cambiar por nosotros mismos. La integridad que el Señor nos da es porque el Espíritu Santo nos empieza a ser conscientes del pecado en nuestras vidas. Y para ello quiero que leamos Ezequiel 11:29. Ezequiel 11:29. Y dice la palabra de Dios: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Suena fuerte cuando dice corazón de piedra, ¿no? Así estábamos cada uno de nosotros. No sé si alguna vez has usado esa frase, ¿no? Cuando hay personas muy frías, ¿no? Ven un perrito en la calle, bueno, ya lo dejan ahí, ¿no? Hay personas que se derriten, ven un perrito, un gatito, están que ya se llenan de casa de animales. Pero hay personas no, son friazas, ¿no? Dicen, corazón de piedra. Así éramos antes de conocer a Dios, teníamos un corazón de piedra. Esa es la comparación que hace el Señor. Un corazón muerto, un corazón frío, un corazón sin sentimientos. Pero Dios, ¿qué hizo? Nos quita ese terco del corazón de piedra y nos da un corazón tierno y receptivo. El ser convencidos de pecado no está en nuestra capacidad natural. Hay muchas personas que dicen, tú les dices, ¿estás consciente que eres pecador? Te dice, sí, yo estoy consciente, yo soy pecador. Cuando están borrachos todavía más son conscientes de pecado. Pero dice, tú le preguntas a una persona afuera, sí, yo soy consciente que soy pecador. Hay muchos que te van a decir sí. ¿Y por qué no cambias? Porque son conscientes, pero no están convencidos. Son dos cosas muy diferentes. Porque si estuvieran convencidos, no solamente serían conscientes, sino estarían arrepentidos de sus acciones. Si no, ellos son conscientes, bueno, el mundo me dice que eso está mal, o la sociedad, o vamos a decirlo, el cristianismo me dice que eso está mal, y sí, tal vez esté mal, soy consciente de que estoy siendo pecador. Sin embargo, si fuese atraído por Dios, diría, sí, estoy consciente, estoy convencido de pecado, necesito de Cristo, porque solo no puedo. Y de verdad, ¿cómo quisiera dejar de ser pecador? O sea, hay mucha diferencia entre ser consciente del pecado y estar convencido que somos pecadores. Juan 16:8 está hablando directamente.
Cristo, que no es trabajo de ser humano poder convencerse de pecado. Sino Juan 16:8 dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien nos convence de todo pecado. Y ahí empieza la gracia irresistible del Señor. Cuando somos convencidos de pecado, Dios empieza a actuar en ese llamamiento que nos hace. Acuérdense, nos eligió y nos llama, dice, ahora te quiero para mí. Es hoy, en este momento, en este tiempo que te quiero para mí, pero primero te transforma, empieza a convencerte de pecado. Y no podemos poner ese convencimiento con una persuasión. Quiero que diferenciemos eso. El convencimiento es que nos hace ver de verdad nuestro error. La persuasión es que luego de mucho actuar, pues decimos, sí, pues debe ser que soy pecador. Y Dios no actúa así. Dios te convence directamente. La persuasión hace que tú abandones algo por ti mismo y a regañadientes. El convencimiento te transforma. ¿Ok? Ahora, para ello quiero que entendamos algo. Que cuando el Señor nos convence de pecado, hay una palabrita que me gusta, nos regenera y somos regenerados. No degenerados, regenerados, con R. Somos regenerados. Es un convencimiento que no deja tu vida igual. Cuando el Señor convence nuestras vidas, no te deja igual. Ha transformado tu vida. Mira cómo va actuando en su gracia irresistible. Primero nos llama, nos convence, nos regenera. ¿Por qué? Acuérdense que hemos visto que por naturaleza éramos pecadores, teníamos un ADN atrofiado, un ADN que siempre estaba dispuesto a pecar. Teníamos el pecado original en nuestras vidas y no podíamos naturalmente decir elijo a Dios. Entonces, para que cambie ese ADN, el Señor regenera, nos cambia de ADN, nos cambia de mentalidad, cambia nuestra vida, nos da un nuevo nacimiento. Lo que Jesús habló con Nicodemo en Juan 3, ya tienes de tarea para que leas toda esta semana. Lo que Jesús habla con Nicodemo, eso es lo que debe pasar, un nuevo nacimiento, una regeneración. Es Dios quien actúa de esa manera en nuestras vidas. Y en 1 de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, aquí está hablando Pedro, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Mira, cuando el Señor nos llama y nos regenera, nos da una nueva vida. Ya no somos como éramos. Ya no nos comportamos como antes éramos. Ya no nos comportamos, ya no tenemos esa vieja naturaleza, la cual pues nos llevaba a pecar. El Señor cambia nuestra vida, cambia nuestra naturaleza. Ya no somos pecadores conscientes de pecado y que estamos ahí pecando por nuestra propia cuenta. Si no somos pecadores arrepentidos que diariamente se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una nueva vida que va a durar para siempre. Y esta vida que hace no nos deja como antes, como nómadas, como errantes que estaban caminando sin ningún sentido. Esta nueva vida nos hace que somos pueblo de Dios. Nos lleva a ser pueblo de Dios. Un pueblo que Él escogió. Y acompáñame a leer 1 de Pedro 2, versículo 9. Es un texto que debe estar entre uno de nuestros favoritos, porque nos hace parte de algo mucho más grande. 1 de Pedro 2:9 dice,
Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Qué somos? No. ¿Qué somos? ¿Pueblo? No. Están calladitos. ¿Qué somos? Pueblo escogido de Dios. ¿Estamos esparcidos cada uno por su propia cuenta o somos parte de un pueblo? Somos parte de un pueblo. Cuando nos congregamos los domingos, no es simplemente porque, bueno, queremos congregar, sino porque somos parte del pueblo de Dios. Somos miembros de esa iglesia del Señor, pueblo que Él eligió. No es que nosotros hayamos elegido y decimos, ya yo quiero ser parte. No, es que Dios nos eligió. En su gracia estuvo, pues, que podamos escuchar la palabra y poder ser transformados por Él. Es Dios quien nos hace parte de su pueblo. Nos llamó, nos cambió, nos lleva a caminos de luz y no de oscuridad. Fue Dios quien cambió nuestro ADN. Fue Dios quien cambió nuestra vida. Dios hizo el cambio y nos atrajo hacia Él. Y es por ello que así como Dios nos llamó, nos convenció de pecado, nos regenera, empezamos a ser atraídos a Él. Ya no pensando que, yo no quiero seguir a Dios, pero ya como Él me está llamando, estoy yendo a regañadientes. No, porque ya hizo el cambio en ti. La gracia se pone irresistible, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ya hizo un cambio en ti. Ya no te puedes resistir. ¿Por qué? Porque el Señor ha cambiado tu vida, eres atraído hacia Él. El doctor en teología R.C. Sproul, en medio de un debate, cuando fue acorralado, hizo un ejemplo de cómo Dios nos atrae hacia Él. Fue acorralado porque se metió, dijo una palabra que el otro contertulio pues lo acorraló en esa parte, pero él en su mismo ejemplo hizo una de las mejores ilustraciones de cómo Dios nos atrae hacia Él. Y el ejemplo es un pozo de agua. Yo al pozo de agua, si quiero sacar agua del pozo, yo no puedo decir, agua, sal agua, y querer obligar al agua a salir sola. No está en la posibilidad del ser humano. Tampoco tratando de persuadirla. Decir, agüita, por favor, ¿quieres salir para refrescarme? Tampoco está de esa forma. Sino, si alguien quiere sacar agua del pozo, ¿qué hace? Coge un balde, muy bien. Coge un balde y empieza a sacar. Es así como Dios actúa en nuestras vidas. Estábamos hundidos en un pozo y Dios nos empieza a sacar de ese pozo del pecado. En Juan 6:44 dice la palabra de Dios: nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Dios es quien nos lleva a los caminos. Por mucho tiempo se ha venido cambiando esta percepción o esta parte de la palabra, pensando que en nuestra voluntad y capacidad está poder elegir a Dios, poder acercarnos a Él. Se ha cambiado y se ha pensado, sí, Dios es el quien cambia todo, pero sin ese pequeño porcentaje de que tú le das a Dios la opción de que cambie tu vida, pues Dios no puede actuar. No, es Dios quien soberanamente te coge, te transforma, te llama, te convence de pecado y te dice, ven hacia mí. Y tú no te puedes resistir ante la soberanía de Dios. Nadie llega a los caminos o a las manos de Cristo si es que el Padre no lo ha puesto en Él.
Cuando no entendemos eso, estamos con toda la inseguridad del mundo diciendo, wow, ¿qué será de mí? Peco y ya acabó todo. Si el Señor me encuentra pecando, wow. O si fallo, no puedo ni fallar ni por 1 milímetro, porque están asustados con ello y no se ponen a pensar, estoy en las manos de Dios y sí puedo tener errores, pero Dios no va a dejar que me caiga de sus manos, y en mis errores el Señor va a ir corrigiendo día a día mi vida. ¿Por qué? Porque no fui yo quien me acerqué, fue Dios quien me atrajo con cuerdas de amor, fue Dios que en sus manos me puso. Y como dijo mismo Cristo, a ninguno perdió, a ninguno de los que estaban en sus manos perdió. Somos completamente atraídos hacia Dios. Y más adelante, en Juan 10, en el versículo 16 y luego el versículo 26 y 27 dice: además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Versículo 26, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mira, aquí está hablando Jesús con un grupo de judíos, fariseos. El judío fariseo, inclusive hasta hoy, cree que solamente por sus tradiciones, por sus costumbres y por lo que ellos dicen, se encuentra la salvación. Ellos creen que actuando en obras como ellos actúan, pues encuentran la salvación y gracia de Dios. Y aquí Cristo está diciendo que no, que Él tiene ovejas que no estaban en ese redil, que no eran parte de esa nación. Los judíos creían que para ser parte del pueblo de Dios tenías que volverte judío. Hasta hoy lo creen. Por eso vemos un montón de judaizantes y personas, ¿no?, que se creen hebreos y ahora dicen que encontraron sus raíces hebreas y tantas tonterías. Sin embargo, Jesús está diciendo, no, yo tengo ovejas que no son de este redil. O sea, no son parte del pueblo de Dios. Perdón, no son parte del pueblo judío. Jesús estaba afirmando que habían ovejas que no eran parte y que Él las iba a traer. ¿Sabes qué es lo bonito? Que entre esas ovejas estamos tú y yo. Y el Señor nos atrajo hacia Él. Y se pone más rudo incluso Cristo en el versículo 26 cuando dice: ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y ahí se pone la cosa dura, ¿no? Estos judíos fariseos no seguían a Cristo. ¿Por qué? Porque no fueron atraídos, nunca fueron elegidos por Dios. Y se pone más rudo en el versículo 27 porque dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando tú tienes, vamos a poner, nosotros, creo que ninguno de nosotros tiene ovejas, creo, pero cuando tenemos un cachorro, no mi perro, porque mi perro es sumamente desobediente, pero cuando tenemos un cachorro bien educado, un perrito bien educado, lo llamas y ese perrito te sigue. Le dices: ven, acompáñame, y te sigue. Si está bien educado, si es obediente. No pongo gatos porque los gatos nunca se saben, pero los perritos sí. Los perritos tú le dices: ven, reconoce tu voz y te sigue. Y las ovejas reconocen la voz de su pastor. En el campo las ovejas reconocen la voz de quien los está pastoreando, de quien ha estado con ellos. ¿Por qué? Porque es la capacidad que estos animales y muchos otros pues tienen de reconocer la voz de quien los cría. Inclusive hasta las fieras más salvajes, no sé si han visto en las redes, si los han criado desde cachorritos, pues aunque sean tremendas fieras, tremendos leones, lobos o lo que sea, reconocen a quien los crió. No les hacen daño. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tienen de poder escuchar. Asimismo, los que somos ovejas del Señor, los que somos parte del pueblo de Dios,
podemos escuchar la voz de Dios y seguirlo. Podemos obedecer su palabra. Podemos obedecer sus mandatos. Siempre decimos, y a veces muchas personas caen en el error de decir a alguien inconverso, pero mira, la Biblia dice, y tienes que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. No te va a hacer caso. Si tú, un inconverso, le hablas con la palabra de Dios para que obedezca la palabra, no estoy hablando del evangelismo, sino para que obedezca la palabra de Dios, a un inconverso dile, la Biblia dice, no te puedes embriagar. ¿Qué te va a decir? Ah, sí, salud. No va a obedecer. A un inconverso dile, ¿sabes qué? La fornicación, el adulterio y todos esos pecados de inmoralidad sexual, la Biblia lo condena. Me voy para abajo, te va a decir. Porque no va a escuchar. Pero a un cristiano transformado por el Señor, le empiezas a enseñar, ¿sabes qué? El que llegues completamente ebrio y no tengas control de tus actos es pecado contra Dios. El que cometas inmoralidad es pecado contra Dios. El que tengas una simple mentira en tu boca es pecado contra Dios. E inclusive en cosas más, vamos a decirlo, ¿no?, más contextualizadas, el que estés viendo cosas que no debes ver es pecado contra Dios. El que estés escuchando cosas que no debes escuchar es pecado contra Dios. Esas ovejas van a escuchar la voz del Señor y van a saber, entender y van a seguir los caminos de Dios y van a seguir encaminándose. ¿Por qué? Porque el Señor los ha atraído hacia Él. Y si el Señor te ha atraído hacia Él, pues tú empiezas a seguir a Dios. La gracia irresistible de Dios se manifiesta en que Él te atrae hacia Él. Y Dios, transformando tu vida, hace hacia ti que Él sea sumamente atraído, tú puedas sentirte atraído hacia Él. Y si Dios te dice, caminamos por aquí, tú caminas con Él por ahí. Si la palabra te dice, camina de esta forma, tú caminas. ¿Por qué? Porque estás siendo atraído por Dios, porque Dios ha transformado tu vida. De lo que eras culpable, eras pecador, pues el Señor eligió tu vida, te transformó, te limpió y ahora te empieza a atraer hacia Él. La gracia de Dios se manifiesta de esa forma. No se manifiesta en que personas dignas de recibir algo, se manifiesta en personas que no merecían esto, en recibirlo. Y yo quiero terminar con esto diciéndote, cuando éramos culpables, y cada uno de nosotros tiene su historia. Tal vez algunos puedan decir, bueno, yo no era tan pecador. Tal vez otros puedan decir, wow, yo sí era campeón de pecadores. Yo no sé tu historia, pero lo que sí sé es lo que viene después y por cuál estamos nosotros aquí es la misma historia en todos. Es Dios en su soberanía, habiéndonos encontrado pecadores, eligió amarnos, no por haberle nosotros dado un motivo, sino eligió amarnos. Y en ese amor no nos deja igual, sino nos limpió de todo pecado y nos atrae a sus caminos, nos atrae a Él con una gracia que no podemos resistir. Cuando hablamos de la gracia de Dios, debemos entender que todo empieza en Él y termina en Él.
No podemos pensar que tenemos participación alguna para merecer su gracia, porque ya no sería gracia. Sino debemos entender que es Dios quien actúa en nuestras vidas. Y nosotros debemos ser conscientes de ello. Debemos ser conscientes de que Dios es quien actúa diariamente en nuestras vidas. Y que incluso fallándole ahora mismo, pues la promesa de Dios y ese amor incondicional no cambia. Y Dios sigue limpiando nuestras vidas, corrigiéndonos. No nos deja como somos. Llegamos a Él y Él no nos bota por cómo llegamos. Sin embargo, va transformando nuestra vida diariamente. Ya no somos iguales. Ya no seguimos siendo iguales. Somos transformados por Dios. Y ahora, esto no nos debe llevar a pensar, bueno, entonces si todo empieza por Dios, todo termina por Dios, entonces, pues ya que Dios se evangelice también. Sino esto nos debe llevar a nosotros, pues ser lo que obedecer la palabra. Y Dios en su soberanía ha determinado que su evangelio sea transmitido por su mismo pueblo. El evangelio de Dios se transmite por cada uno de nosotros. Dios lo ha determinado así. Es por ello que nosotros debemos hablar del evangelio a otras personas. Hablar del pecado con otras personas. Hablarles que el pecado es que tiene el mundo atado de esa forma. Tiene el mundo tal como lo vemos. Pero que Cristo vino a librar este mundo del pecado. Explicar al mundo que no hay fuerza humana posible o acción humana posible para poder cambiar el mundo. Si escuchas las noticias está todo terrible. Si escuchas las noticias pues puedes ver que hay personas que quieren hacer todo y empiezan a inventarse cosas como premios Nobel de paz y un montón de barbaridades pensando que en la acción del ser humano está el cambio y no. Hemos visto todo el tiempo de humanidad antes de Cristo como el mundo sin la acción de Dios era un mundo malvado y cruel. Y a partir de Cristo, en todo el avance de su mensaje, hemos podido ver cómo el mundo se ha ido estableciendo y cambiando. Y aunque algunos pueden ver y dicen, no, oye, pero el mundo se está yendo de mal en peor, no se dan cuenta que mientras más avanza el cristianismo, más avanza la iglesia, más se expande el evangelio, el mundo va cambiando para bien. Nuestro deber no es intentar cambiar a la gente, nuestro deber es compartir el evangelio. Y ahí enfoquémonos. El quien cambia personas y convence de pecado es Dios. Y es Dios quien nos convence de pecado. Nos hace ver que nuestras acciones no pueden librarnos, sino el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio por amor a sus hijos es quien transforma nuestras vidas y pagó el precio que nosotros deberíamos pagar. La gracia de Dios empieza en Él y termina en Él. Y en su gracia irresistible es que Él nos atrae siempre hacia Él. Acompáñame a orar. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Y gracias porque podemos ver que no hay nada que nosotros podamos hacer si no eres tú quien hizo todo, Señor.
Eres tú quien nos eligió, nos llamó, nos regeneró, Señor, y nos atrae siempre hacia Él. ¿Cómo podemos resistirnos a ello? Si tú cambiaste nuestras vidas, Dios amado, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Y ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que no es por nuestro esfuerzo, sino es por ti. Y de ahora en adelante, Señor, entender que tu gracia es lo mejor que nos pudo pasar. Oro también por la vida de cada uno de mis hermanos aquí, para que tú, Señor, pues los sigas encaminando y atrayendo hasta tu presencia, y que ellos asimismo puedan, Señor, compartir tu palabra, compartir tu evangelio. Y cuando tu evangelio es compartido, Señor, tú eres quien seguirá transformando vidas. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar.